Hoy llegamos a la última clase, la clase número 44. So now we're up to class 44. Y nos había quedado pendiente la semana pasada revisar Judas. And last week we needed to look over Jude. Y obviamente vieron ustedes que tenían todo el libro de Apocalipsis para leer para hoy. And obviously y'all realize that y'all have the whole book of Revelations to read. Entonces déjenme nada más decir un par de cosas aquí importantes. So let me just share a couple of very important things. Vean que la carta de Judas tiene dos fechas posibles, una temprana y otra tardía. So the book of Jude has two potential dates, one an earlier date or a later date. Bueno, en realidad es la fecha del año 60 y en cualquier momento entre el año 60 y el 90, no se sabe exactamente. So it could have been written anywhere between the year 60 up to the year 90. Entonces, lógicamente se cree que la mayoría de gente piensa que o está de acuerdo con la fecha temprana, que es el año 60. So a lot of people are actually base their theories or are more certain that the year it was actually written was the year 60. Ahora, con respecto al Apocalipsis, Now regarding Revelations, hay un gran debate con respecto al Apocalipsis. there's a great debate surrounding Revelations. Hay de varios aspectos con respecto a este libro. From various aspects concerning this book. El primero tiene que ver con el autor. The first one has to do with the author. Porque aunque la mayoría consideran que el Juan que escribe el libro es el apóstol Juan, because even though the majority believe that the one who wrote the book was the Apostle John, también existe un grupo de estudiosos y bíblicos que creen que es otro Juan. Entonces lo llaman Juan de Patmos. There are several biblical scholars who believe that it was in fact a completely different John, a John of Patmos. Hay un montón de razones para esto. There are plenty of reasons for that. Que obviamente no vamos a revisar aquí. Obviously, we're not going to go over it right now. Desde asuntos que tienen que ver con el hecho de que Juan estuviera en Patmos en ese momento. From situations concerning that John should have been at Patmos in that moment. El tipo de escritura. The type of scripture. Y las referencias que él hace, o ciertas descripciones que hace en el libro de Apocalipsis. And the references and descriptions that he does in the book of Revelations. Entonces, sí, la mayoría piensan que es Juan el apóstol. So yes, the majority think that it's the Apostle John. Pero no se asusten si en algún momento escuchan a algún líder hablando de Juan de Patmos y no Juan el apóstol. But don't be a little bit weirded out if at some point you hear a spiritual leader say that it was written by John of Patmos and not the Apostle John. Y la otra cosa es que no se sabe con exactitud cuál fue la fecha de la escritura del libro. And again, it's not known with the exact certainty when this book, the book of Revelations, was written. Por eso, de todo el diagrama que tenemos aquí, ustedes verán que el Apocalipsis es el único que tiene dos fechas posibles. So from all this diagram, you're going to see that Revelations has two indefinite dates. Una que es entre el año 67 y 68. One being the year between 67 and 68. Y la otra es después del año 90, como por el 92. And the other one being around the year 90, maybe 92. Y eso hace una grandísima diferencia en cuanto a la forma de leerlo. And that makes that has a grand difference in the way that you read it. Pero antes de eso, vamos a revisar un par de cositas del libro de Judas, antes de ya meternos al libro de Apocalipsis, ¿les parece? But before that, we're going to dive a little bit into the book of Jude before we dive into Revelation. Ok, el libro de Judas, Judas que aparece aquí, obviamente no es Judas Iscariote porque ese se colgó. So this Jude that is presented here is obviously not Judas, because he hung himself. Recuerdan que había otro Judas
que era parte de los apóstoles, de los 12 apóstoles. Remember that there was another man named Jude who also was part of the disciples, the apostles. Y ese tampoco es. And it's not him either, another Judas. De hecho, como ustedes lo leyeron al principio, dice que en la primera carta, o sea, la primera carta no, porque es una sola carta, un solo capítulo. Él se describe como Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. He presents himself as, at the beginning of this letter of Jude, he presents himself as Jude, a servant of Jesus Christ, and a brother of, and in the English Bible it says James. Ajá. Ese Jacobo, and that James no era el hijo de Zebedeo. Was not the son of Zebedee. Ajá. Recuerden que Zebedeo tenía 2 hijos. Remember that Zebedee had 2 sons. Santiago y Juan. James and John. Ajá. Además, Jacobo fue el primer mártir de la iglesia. And actually, this James was in fact the first martyr of the church. Sino que se refiere a Jacobo, el que era el líder de, por lo menos, la iglesia en Jerusalén. Or rather, it's referring to James, who was a leader, at least in the church of Jerusalem. Que es el hermano de Jesús. Who is a brother of Jesus. Por lo tanto, Judas es hermano de Jesús. Therefore, this Jude, we can conclude is a brother of Jesus. Entonces, obviamente, si él se identifica como hermano de Jacobo y Jacobo era el hermano de Jesús, pues obviamente este hombre era hermano de Jesús. Obviously, if he identifies himself as a brother to James, who was a brother to Jesus, he himself must be a brother to Jesus. Sin embargo, en vez de identificarse como hermano de Jesús, nonetheless, instead of identifying himself as a brother to Jesus, se identifica como hermano de Jacobo para no llamar la atención al hecho de su relación de sangre. He identifies himself as a brother to James to not draw attention away from Jesus and to the fact of that blood relation. Judas tiene el propósito de alertar a la comunidad, a una comunidad de creyentes que no se sabe cuál es porque no lo dice en la carta. Jude has the task of bringing awareness to a certain group of believers. We don't know who because he doesn't specify who in his letter. Sobre el peligro de los falsos maestros. Over the theme of false teachers. De hecho, esta carta es muy parecida en estructura y en contenido a la segunda carta de Pedro. In fact, this letter is very similar in the structure and in the writing to Paul's second letter. Ajá, algunos piensan que o Pedro se inspiró en lo que Judas escribió o Judas se inspiró en lo que Pedro escribió. I'm sorry, not Paul, but Peter's second letter. And some say that they're not sure if Peter was inspired by Jude's letter or if Jude was inspired by Peter's letter. Vean, yo creo que ya tenemos suficiente evidencia. And look, I think we have sufficient evidence para establecer que la iglesia del primer siglo tuvo que enfrentar una guerra contra, no contra el imperio romano, sino contra los falsos maestros y profetas. To establish that the church of the first century had to do battle and war, not just against the Roman soldiers, but also against false prophets and false teachers. Era el gran problema, el gran conflicto fue con asuntos conceptuales. The great problem that they had was the problem with false concepts. Y creo que sigue siendo el mismo problema. And I think that it's a continuing problem. Si ustedes me preguntan, yo diría que el principal enemigo de la iglesia es precisamente las filosofías. If you were to ask me, I would tell you right now that the principal enemy of the church is false philosophies. Es las mezclas de cristianismo con cualquier otra cosa. It's the intermixing of Christianity and any other philosophy. Y por lo tanto, la urgencia más grande que tenemos es precisamente el llevar a los creyentes a una verdad precisa. And therefore, one of the biggest urgencies that we have within the church is to take current believers to a very real truth, to a persistent truth. Más precisa, precise. To a precise truth.
Ajá. Entonces la responsabilidad de los que predicamos y enseñamos es todavía mayor. So the responsibility for those of us who teach and who share knowledge is to have that present. Porque debemos procurar ser cada vez más precisos en la verdad de la palabra. Because we should prefer that every time that we're teaching to be more precise on the teaching of the word. Entonces veamos algunos versículos de esa carta de Judas que van a sonar muy parecidos a lo que Pedro dijo. Let's look at a couple of verses that are in this letter of Jude that are going to look like some of the verses that are from Paul's second letter, from Peter's second letter. Casi que toda la carta esta de Judas es precisamente hablando de estos falsos maestros, de su actitud, de su maldad. Almost here in Jude's letter, where he's talking about all the bad attitudes and the wrongful nature that some of these false teachers and prophets they harbor. Uh-huh. Y dice en el versículo 4, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. This is Jude, verse 4. For certain men whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. They are godless men who change the grace of our God into a license for immorality and deny Jesus Christ, our only sovereign and Lord. Vean, señores, para que nos quede aquí en este último video esto muy claro. Ladies and gentlemen, in this last class, let the following that I'm about to share be very clear. Si bien hemos tratado de pelear en contra de la religión y el legalismo, If we have tried to fight against religion and legalism, que promueve una espiritualidad a fuerza de voluntad, that promotes a spirituality that's executed by sheer will, y una santidad más externa que interna. and a holiness that's more external than internal. Lo cierto del caso es que el apellido del cristiano debiera ser radical. The reality of the situation is that the last name of every Christian needs to be radical. Ajá. Todos los cristianos deben ser radicales. Every Christian needs to be radical. Y debemos comprender de que funcionamos en los términos de Dios, no los nuestros. And we need to understand that we operate on God's terms, not our own. Quizás así como el legalismo es un gran enemigo de la fe cristiana, Maybe just how legalism is one of the greatest enemies of the Christian faith. ajá, el otro extremo es precisamente el libertinaje. The other extreme is freedom. No, tal vez no freedom, Yuye, sería como, no sé cómo decirlo, ahí lo traduce como license, es la libertad que no es libertad, es yo hago lo que me da la gana porque como Dios me ama. It's not freedom per se, but it's the attitude of I can do whatever I will or I wish because God loves me. Uh-huh. Y eso, los dos extremos los podemos encontrar hasta el día de hoy en la iglesia. And both extremes we can find today in the current church. Los legalistas religiosos, The legalistic religious people, y los irresponsables liberales. and the irresponsible liberals. Y entonces, ¿dónde debemos movernos nosotros? And where should we move? Where should we exist? En un punto central. Uh-huh. In a central point. Pero más que un punto central entre esas dos cosas, But more than a central point between these two things, en una santidad radical, pero en Cristo. in a radical spiritualism based on Christ. Uh-huh. Donde somos firmes en lo que creemos. Where we're firm on what we believe. Donde decimos, no, yo no comparto eso, no vivo ese tipo de vida. Where we say, no, I'm not going to share in that life. I don't live that lifestyle. Pero sin aislarnos de la realidad del mundo.
but without isolating ourselves from the realities of the world. Ahora, en toda la carta, Judas está hablando sigue describiendo cómo son esta gente. Now, in this whole letter, Jude continues to describe how these people are. Y está claro que estos falsos maestros infiltrados, por lo menos en la iglesia a la que está haciendo referencia Judas, And it's clear that these false teachers that had infiltrated, at least in the church of Jude's time, eran intencionales, eran intencionalmente malos. they were intentionally bad. Ajá. Ahora, Judas entonces hace mención a varios personajes bíblicos. Jude, therefore, makes mention of several biblical characters. Y como ustedes leyeron, menciona a Moisés, por ejemplo. And like you read, he mentions Moses, for example. Menciona a Balán. He mentions Balaam. Uh-huh. Menciona también ángeles. He also mentions angels. Por ejemplo, en el 6 dice, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tienen perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. In verse 6, he says, and the angels who did not keep their positions of authority, but abandoned their own home, these he has kept in darkness, bound with everlasting chains for judgment on the great day. Entonces, ya aprendimos todo este año que hay pasajes en los cuales no debiéramos quedarnos tratando de escarbar y de especular. So we've already learned this year that there are certain passages where we shouldn't just stay there truncated, just kind of trying to dig and see what we can get out of it. O peor aún, tratar de hacer teologías o conceptos a partir de uno o dos versículos que no son totalmente claros. Or we shouldn't try to come up with certain theories or philosophies based on certain assumptions or theories that aren't completely clear. Otra vez, si Judas no lo explicó es porque posiblemente la gente de la época entendía el contexto de lo que estaba diciendo. It's possible that a lot of people of his time did not understand the context in which he was saying things. Vean que dice que estos ángeles no mantuvieron su autoridad, su posición de autoridad, sino que fueron encarcelados en oscuridad. It says that these angels did not keep their positions of authority, but abandoned their own home. These he has kept in darkness, bound with everlasting chains. Entonces, imagínense, de aquí podríamos inventar un montón de cosas para hablar de los demonios, los que están prisioneros y los otros que no están, y por qué los mandaron a prisiones. So imagine here on this point, we could talk about demons and how they're prisoners and how they're locked up for a very long time. Uh-huh. Tristemente muchos han hecho eso. And sadly, many people have done that. Pero recuerden que estamos leyendo e interpretando a partir del contexto de todo el libro. But remember that we're trying to learn and share and extract based on the context off of the entire book. Y en este caso, Judas lo que está haciendo es describiendo la maldad de estos falsos profetas. And in this case, what Jude is doing is sharing based off of the evil nature of these false prophets. Y dice y establece que esta gente va a recibir un castigo por su falta de sometimiento, de respeto, de reverencia, de santidad. And he submits here that these false teachers are going to have their punishment for their lack of submission, their lack of reverence, their lack of respect. Uh-huh. Entonces, por eso hace referencia a eso a ese asunto de los ángeles, que posiblemente era algo que se discutía entre ellos y se entendía por lo menos más claro de cómo lo entendemos nosotros. And that's why he makes reference of those angels in that time, which might have been more clear to the people of that time than it is to us. Lo mismo pasa en el versículo 8 y 9, que dice, de la misma manera, llevadas por sus delirios, estas personas contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. Verses 8 and 9, in the very same way, these dreamers pollute their own bodies, reject authority, and slander celestial beings. But even the archangel Michael, when he was disputing with the devil about the body of Moses, did not dare to bring a slanderous accusation against him, but said, "The Lord rebuke you."
Bueno, entonces aquí podríamos pararnos y empezar a ver, bueno, ¿por qué estaban peleando Miguel contra el diablo el cuerpo de Moisés? ¿Qué es lo que quiere decir eso? And we could stop here as well and say, okay, what does the Bible mean by the devil was fighting against the archangel Michael? Bueno, What is the Bible trying to tell us here? quizás que entre los judíos existían algunas creencias con respecto a ciertos eventos que aunque la Biblia no los narra, posiblemente en la cultura se mantenían esas creencias y Judas hace referencia a eso. And it could be very clear, or it could very well be that within the Jewish culture, there are perhaps certain events or happenings that have occurred that make sense to, there's a connection that makes sense between those events and what Jude is referencing here between that fight, but we just don't know. Pero el punto no es meterse aquí a ver, uy, pero entonces, ¿por qué peleó? Quiere decir que el diablo pelea con, Satanás peleó con el ángel Miguel, por eso Miguel es el arcángel peleador. ¿Me explico? But I mean, yes, that we could get into, why was the devil fighting against Michael? Do they fight? Does that mean they can fight? Does that qualify the Archangel Michael as a warrior angel? Ujú. O hacer lo que yo escuché una vez, que entonces agarramos al final que a los demonios no hay que maldecirlos, sino hay que decirles que el Señor te reprenda, porque eso fue lo que dijo Miguel. Or we could stay stuck on the fact that the Archangel Michael said, the Lord rebuke you, and we think that that's the only way to deal with demons because that's what he said. Yo recuerdo que entonces había gente que cuando reprendía demonios, los reprendía que el Señor te reprenda, porque usaban esto como una fórmula. And I remember being in the church that there were certain moments where people would, when they were dealing with demons, they would say, the Lord rebuke you, because they would use this passage as a formula. Pero recuerden que aquí Dios otra vez, no tenemos que sacar fórmulas de esto. Remember that our aim here isn't to extract formulas. El punto que Judas está destacando es la irreverencia de estos hombres. The point that Jude is trying to disseminate here is the irreverence of these men. En comparación a eventos que ellos conocían, como este de que aún Miguel ni siquiera se atrevió a maldecir al diablo o a Satanás por ser una criatura de Dios. Comparing them to these situations, highlighting the fact that this archangel Michael, who fought against the devil himself, had enough reverence within him to say such things. Ajá. O sea, no maldijo a Satanás, lo respetó. He didn't rebuke Satan, he respected him. Ajá. No lo maldijo. He didn't rebuke him. No, tal vez más decir curse, ¿verdad? He didn't curse him. Ajá. Por el hecho de que es una creación de Dios. For the fact that Satan is a creation of God. Entonces, el punto no es si se maldice al diablo o no, o si el ángel Miguel peleó con Satanás, sino el hecho de que estos hombres no tenían respeto por nada, estos falsos maestros. It's the fact that it's not getting into the semantics of whether or not we should respect or not respect the devil. What Jude was trying to highlight here was the fact that these men did not have respect for anything at all. Uh-huh. Versículo 17 y 18. Vea lo que dice. Pero ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Verse 17 and 18. But dear friends, remember what the apostles of our Lord Jesus Christ foretold. They said to you, in the last times there will be scoffers who will follow their own ungodly desires. Uh-huh. Entonces, vea que la carta lo que está es diciéndole a la gente, cuidado con este tipo de maestros que son irreverentes y que son falsos en su enseñanza y en su vivir. So what Jude is trying to highlight here is, he's trying to bring awareness to these men, and he's saying, hey, be careful with these men who are both irreverent and they say false teachings, false prophecies and teachings in what they teach. Versículo 20 dice, pero ustedes, queridos hermanos, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios,
mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia los lleve a vida eterna. Tengan Verse two, compasión de los que dudan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. verse 20 to 23. But you, dear friends, build yourselves up in your most holy faith and pray in the Holy Spirit. Keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Be merciful to those who doubt. Snatch others from the fire and save them. To others show mercy mixed with fear, hating even the clothing stained by corrupted flesh. Ujú. O sea, dice que debemos edificarnos en amor, ser compasivos, So he's saying that we need to edify ourselves in love, be compassionate, salvar a los que dudan, save those who doubt, pero teniendo mucho cuidado, but having many cautions. porque hay gente que con la cual ni siquiera debiéramos de tocarle la ropa. Because there Eso are es lo que some está diciendo. people whose clothes we shouldn't even touch. Ajá, eso es lo que está diciendo, That's what he's saying. ¿verdad? Entonces aquí cerremos con esto. Hay una radicalidad que es saludable. So let's close with this. There is a radicalism that is healthy. O sea, nosotros no debemos ser legalistas, pero debemos ser radicales. In other words, we shouldn't be legalistic, but we should be radical Y debemos aprender a discernir and to learn to discern entre la gente de Dios, los maestros que nos edifican y los sinvergüenzas. between the people of God, the teachers who don't edify, and those who these charlatans. Ahora, vea cómo termina el versículo 24 y 25, qué hermoso. Dice, a aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad y el dominio y la autoridad desde ahora y para siempre. Amén. Verse 24 and 25. To him who is able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God our Savior be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen. Vean que en lo que hemos hablado hasta el día de hoy con respecto a nuestra posición en Cristo, Looked at everything that we've spoken about from this entire year up to now about our position in Christ. es Él el que nos guarda. It's him who takes care of us. Y en Él nos guarda sin que caigamos. And in him we are taken care of without falling. Y en Él estamos sin mancha. And in him we are without stain. O sea, en nosotros posiblemente no, pero en Él es posible mantenerse. In other words, in us possibly not, but in him it is possible for us to be maintained. Entonces, nuestra vida, nuestro proceso de vida tiene que ver precisamente con aprender a morar en Él, a vivir en Él. So our process of life has to deal with learning to love him, to live in him, De tal manera de que su gloria se manifieste en nosotros. in such a way that his glory is manifested in us. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a revisar de manera muy general el Apocalipsis. And now, in a very general manner, we're going to go over the book of Revelations. Entonces déjeme regresar aquí a esto. Vean, Let me go back to the slides. cuando hablamos del Apocalipsis, When we're talking about Revelations, tenemos que comprender, como les decía, que hay dos fechas. we need to understand, and how I told you, that there are two dates. En la mayoría de los libros no hay tanto problema con el asunto de las fechas, In the majority of the books, there isn't a great issue with the concerning the dates, porque la mayoría, casi todos los libros del Nuevo Testamento son para enseñarnos algo, because practically all the books of the New Testament have to deal with showing us something new, para describirnos eventos, to describe certain events, para corregir situaciones que se estaban dando en iglesias específicas. to correct certain situations that were occurring within specific churches. Pero como ustedes vieron, el libro de Apocalipsis es de lenguaje apocalíptico. But like you've noticed, the book of Revelations has to do with apocalyptic language. Ujú. Más que profético es apocalíptico, More than prophetic, it's apocalyptic. ¿verdad? Es la descripción de bestias, de desastres, de juicios.
It's the description of beasts, of disasters, of judgments, figuras celestiales. celestial figures. Entonces, les voy a explicar aquí algo que es muy importante que nosotros sepamos para poder, cuando leamos el libro de Apocalipsis, poder comprender esto mejor. So I'm going to share something with you here that is very important that we need to take notice of when it comes to understanding the book of Revelations. Con respecto al Apocalipsis, existen por lo menos tres tipos de interpretaciones. Regarding Revelations, there are three types of interpretations. Ajá. Está la interpretación que se llama preterista. There is the interpretation of the Preterist. preterists. Ujú. Preterists. Ajá. Está la interpretación futurista The interpretation of the futurist, y está la interpretación de preterismo parcial. and there is the interpretation of the partial preterist. Preterist. Se llama partial preterist. ¿Qué quiere decir esto? What does that mean? Que hay un grupo, bueno, la mayoría de los teólogos The majority of theologians que tienen su raíz en la filosofía o en el concepto dispensacionalista, who have the majority of their philosophies based on dispensationalism, que es básicamente el dispensacionalismo, es que han dividido la historia en formas en las que Dios trató y se relacionó con el hombre en diferentes épocas. and the dispensation is being able to relate the Bible in different times where God related himself to man, where he had interaction with man. Entonces, ellos, básicamente los dispensacionalistas, dividen la historia en dispensaciones, ¿verdad? And so Se llama. dispensationalists divide the Bible into different dispensations. Entonces, la mayoría de los dispensacionalistas son futuristas. So the majority of dispensationalists are futurists. ¿Qué es lo que quiere decir? What does that mean? Que el Apocalipsis That Revelations tiene que leerse has to be read sabiendo de que nada de lo que está escrito ahí ha sucedido. knowing that nothing that has been written there has happened. Ujú. Entonces, todo lo que leemos en el Apocalipsis va a suceder. Everything that we have read within the book of Revelations is going to happen. Y para eso lo juntan con el libro de Daniel, unas partes del libro de Daniel, And therefore they connect some of the parts back to the book of Daniel y con algunas de las cosas que el mismo Jesús dijo, ¿verdad? Como por ejemplo Mateo capítulo 24, and according to some of the things that Jesus Christ himself mentioned, for example, in Matthew chapter 10, Marcos 16, si me acuerdo correctamente. Mark chapter 16, if I remember correctly, Pero esa no es la única interpretación que hay. but that's not the only interpretation that Porque exists. hay un grupo que es menor, Because there's a minor group que son los preteristas. that are the preterists. Ajá. Los preteristas The preterists dicen que el libro de Apocalipsis ya todo se cumplió, ya pasó. they say that the book of Revelations has already happened. Que es una descripción de eventos que sucedieron antes de la venida de Cristo, durante la venida de Cristo y en los primeros años después de su resurrección. Taking into account certain events that have happened before the birth of Christ, during when he was here, and after his resurrection. Ujú. Entonces, desde ese punto de vista, el Apocalipsis no nos habla de el futuro, sino que nos habla del pasado. From that point of view, the book of Revelation doesn't talk to us about the future, but about the past. Ahora, esa posición es muy difícil de sostener Now, that position is very hard to maintain por precisamente por el lenguaje apocalíptico del libro de Apocalipsis. because of the apocalyptic language that's used within the book of Revelations. Ahora, existe otro grupo que ha crecido bastante en los últimos años, que son los preteristas parciales. Now, there's another group that's risen to popularity within the last years, which are the partial preterists. Este grupo, lo que dice es que hay algunas cosas en el libro de Apocalipsis que ya se cumplieron y que hay unas cuantas cosas que faltan por cumplirse.
And they say that there are certain things within the book of Revelations that have come to pass, but there are still some things that need to come to pass. Entonces, qué es lo que determina? Tal vez están preguntando, ¿qué es lo que determina las diferentes interpretaciones? Pues, de dónde parten ellos para hacer diferentes interpretaciones? So where do they launch? Where do they get their basis or what is the origin of their beliefs and their interpretations? Y es por eso que es importante en dónde ubican la fecha de escritura del libro. And that's why it's important to note where theologians have oriented the writing of this book. Porque en el año 70, Because in the year 70, Nerón, el emperador Nerón, Nero, the Des- Emperor Nero, destruyó Jerusalén, destroyed Jerusalem. se le metió el diablo y se vino en contra de los judíos y destruyó Jerusalén. He got possessed by the devil and he had an all-out war against Sí. the Jews and he destroyed Jerusalem. Pero especialmente destruyó el templo en el año 70. But he destroyed the temple in the year 70. Y hasta el día de hoy ese templo no se ha reconstruido. And up to today, that temple has not been rebuilt. Porque precisamente está justo entre territorio judío y territorio palestino. Because it is placed right exact in this place that resides between Israel and Palestine. Entonces, si la fecha del libro de Apocalipsis es antes del 70, So if the book of Revelations has been written before the year 70, muchos consideran que lo que Apocalipsis está describiendo es precisamente la invasión de Nerón a Jerusalén, que te concluye con la destrucción del templo. a lot of people think that therefore it is referring to the future invasion and destruction of the temple by the Emperor Nero. Porque en realidad los judíos pasaron una época terrible en ese momento. Because in reality, the Jews had a very hard time during the time of Nero's reign. Entonces los preteristas y los preteristas parciales So the preterists or the partial preterists piensan que el libro de Apocalipsis fue escrito antes del año 70. believe that the book of Revelation was written before the year 70. Ahora, si el libro se escribió después del año 70, Now, if the book was written after the year 70, que es como la mayoría creen, that is what the majority believe, entonces sí, tendría que estar hablando de algo que no había sucedido. Entonces no se está refiriendo a estos acontecimientos del año 70. then they would have to be referring to future events that have not occurred yet. Entonces, como pueden ver, nosotros los que no somos teólogos y doctores en las escrituras, So, as you can see, those of us who are not theologians or have doctorates in ¿qué hacemos? biblical studies, what do? Básicamente escoger alguna de las versiones o las interpretaciones que tal vez no que más nos gusten. Uh-huh. We pick the interpretation, not necessarily that we like the most, Sino que normalmente creemos la que en la iglesia o el contexto religioso al que pertenezcamos nos ha promovido. Uh-huh. but rather we subscribe to the one that our church context has allowed us to be promoted into. La iglesia católica tiene una interpretación. The Catholic Church has their own interpretation. Hay grupos evangélicos que tienen una interpretación preterista. There are certain evangelical groups who have a preterist, or lo he escuchado también como pre-tribulationists, no, es que eso, or post-tribulationists. ¿Verdad? Esos son otros. Oh. Esos son otros. Ok, perdón, no lo quiero interrumpir. No, Eugenio está mencionando a otros grupos. Eugenio just mentioned another group. Y es que cuando se habla de la tribulación hay pretribulacionalistas, mitribulacionalistas y posttribulacionalistas. And it's that when we're talking about the tribulations, there are certain people who are pre-tribulationists, current tribulationists, and post-tribulationists. Básicamente lo que dicen es que la iglesia se va, los dicen que la iglesia se va antes de los 7 años de tribulación. So basically the pre say that the church is going to leave before the 7 years of tribulations. Otros que se van a la mitad.
Some that say they're going to go halfway through, y otros que se va hasta después. And Pues, que la iglesia pasa por toda la tribulación. and some people who say that church is going to go through all the tribulations and then they're going to be taken away. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Now, what is my recommendation? Mi recomendación es que nosotros debemos de desarrollar una posición al respecto. Now, I believe that we should, regarding this, define a position. Pero no debiéramos de gastar, como lo hacen algunos, en mi opinión, equivocadamente, casi que todas sus vidas para decir esto va a ser así o fue así. But we shouldn't spend our lives like some people have erroneously done, trying to define this is going to be like this and nothing else. Ajá. Porque, ¿cómo lo sabemos? No lo sabemos. Because how do we know? We don't know. El pastor Don dice, al final vamos a llegar, cuando pase todo eso, vamos a decir, uy, estaba equivocado en esto y tenía razón en esto. And Pastor Don Alejandro has said, Don Nording. Don Norden has said that when all of this happens, a lot of us are going to say, oh man, I was right on this point, but I was wrong on this point. Entonces déjenme enseñarle unos grafiquitos aquí de cómo lo ven algunos grupos. Vean, por ejemplo, So I'm going to show you some graphics here, some slides showing how these groups believe. Este es de los que tienen pensamiento futurista. This represents those who have a futurist point of view. Voy a enseñar en español y ya le enseño otro gráfico en inglés. I'm going to show it in Spanish first, and then I'm going to show you later in English. Dicen que los capítulos 1 al 3 es la época actual. So they say that from the chapters 1 to 3, it's the actual current state of the church. Ajá, que es básicamente donde habla el mensaje a las 7 iglesias. Where it talks about the message of to the 7 churches. Después, aunque el libro de Apocalipsis no lo dicen, la mayoría dicen que aquí es donde se habla del rapto. And then, even though the majority of people don't necessarily say or agree, this is where the rapture. Apocalipsis no lo dice. Revelations doesn't say it, but it's assumed that this is where the rapture happens. Correcto, porque hay una parte que dice que el Señor le dijo en el capítulo 4, sube aquí. Because there's a part in chapter 4 where the Lord says, come up here. Y dentro de la especulación de este grupo se dice que aquí es el tribunal de Cristo. And within the speculations of this group, it's assumed that this is where the tribunal of Christ ¿verdad? happens. Que es lo que Pablo menciona, que es pasamos por un juicio donde nuestras obras son juzgadas. Where Paul had mentioned before that this is where we're all going to go through a judgment and our actions are going to be judged. No para la salvación, sino para la recompensa. Not for salvation, but for recompense. Ajá. Mientras tanto, en la tierra se desatan 7 años de tribulación. Meanwhile, on earth, 7 years of tribulation are unleashed. Dividido en tribulación y la gran tribulación. Divided into the tribulation and the great tribulation. Básicamente es un castigo terrible sobre toda la tierra. Basically, it's a horrible punishment brought upon the whole earth. Donde, según los futuristas, la gente se sigue salvando, pero ya sin la presencia de la iglesia, porque la iglesia no está. Where futurists believe that people can still be saved, but without the presence of the church because the church has been taken up. Básicamente aquí se salvan por no permitir que les pongan marcas, por no arrodillarse ante la bestia o ante el anticristo, etc. And here, basically, people are going to be saved because they refuse to take the mark of the beast. They refuse to bow down before the beast. Todo empieza con 7 sellos. It all starts with 7 seals. Y en el último sello se desatan 7 trompetas, se suenan 7 trompetas. And in the last seal, 7 trumpets are unleashed. Y en la última trompeta se desatan 7 copas. Todos son castigos que se van empeorando. And in the last trumpet, another 7 cups are revealed or unleashed. And all of these represent punishments that get worse over time. Entonces, aquí es donde les decía, algunos piensan que la iglesia se va antes. This is where I'm telling you that some people believe that the church will go before. Otros piensan que se va en el medio. Some people believe that it's going to go in the middle. Y otros piensan que la iglesia va a pasar toda la gran tribulación. And some people that believe that the church is going to go through all tribulations. Justo antes de que venga Jesús nuevamente, lo que se conoce como la segunda venida.
And right before Jesus Christ comes back, which is recognized at the second coming of Christ, vamos a ver que se dan las bodas del Cordero. we're going to see that the weddings of the Lamb happen. Se supone que esto sucede en el cielo. And it's supposed that this happens in heaven. Cristo regresa con su iglesia Christ returns with his church, y se establece un reino de 1000 años, and there is a reign of 1,000 years. que es el milenio. That is a millennium. Y el diablo es atado en el abismo durante esos 1000 años. And the devil is tied up in the abyss. He's bound in the abyss for 1,000 years. Al final de de estos 1000 años, At the end of those 1,000 years, vea que esto empieza con una batalla aquí que se llama la batalla de Armagedón, so there's a battle here that happens that's called the Battle of Armageddon, cuando Cristo viene y establece su reino. when Jesus will come and establish his kingdom. Y aquí se da otra batalla cuando el diablo trata de levantarse, y es la batalla de Gog y Magog. And there will be another battle whenever the devil tries to come back, and it is called the Battle of Gog and Magog. Cristo obviamente vence. Jesus obviously wins. Y en los últimos capítulos, ¿verdad? Vean que estamos hablando aquí ya de los capítulos 20 al 22, se da el gran juicio del trono blanco. And in chapters 20 and 22, it's mentioned the great judgment of the white throne. Que aquí se supone que todos los que han sido la iglesia son confirmados en salvación. And it's supposed that all of those that form part of the church are confirmed here in salvation. Pero los que no están escritos en el libro de la vida son enviados al lago de fuego. But those whose names are not written in the book of life are sent to the lakes of hell. Que es al lago de fuego donde se va a mandar al diablo y al infierno. Todo va para el lago de fuego. Where both the devil and hell are going to be sent to the lake of fire. Y aquí quedan nada más de aquí en adelante cielo nuevo y tierra nueva. And here nothing else is left but new heaven and new earth. Este es uno un poquito más detallado en inglés. This one in English is a little bit more Si detailed. usted lo está viendo en el teléfono, creo que es imposible verlo. If you're looking at it on your phone, I think it's almost impossible to make Pero out. este es básicamente lo mismo, But this is basically the same thing, solo que más detallado only a little bit more detailed de qué es lo que pasa ahí. of what all happens. Ahora, vean, aquí se establece, vean que aquí está al final la Nueva Jerusalén, Here's the New Jerusalem, y aquí ya es donde se establece la nueva tierra, el cielo nuevo y la tierra nueva. and this is where the new heaven and the new earth are established. Estos son en opinión de los futuristas. This is of the opinion of the futurists. Pero si le preguntáramos a un preterista, But if we asked a preterist, vea cómo lo vería el preterista, el libro de Apocalipsis. look at how the preterist looks at the book of Él diría Revelation. que los 7 años de tribulación The 7 years of tribulation se dieron en el año 70 happened in the year 70 de Cristo, of Christ, after Christ, y que van posiblemente hasta el 470, que es cuando cae el Imperio Romano. and roughly lasts up until the year 476, which is when the Roman Empire falls. Y entonces, ¿qué estaríamos esperando ahora nosotros? So now what are we waiting for? La segunda venida de Cristo. The second coming of O Christ. sea, para ellos ya todo lo que se describe hasta el capítulo más o menos 20 ya pasó. So for them, everything that the Bible describes up to chapter 20 has already happened. Lo único que estaríamos nosotros es esperando la segunda venida de Cristo. The only thing that we're waiting for now is the second coming of Christ. Así que, como ustedes pueden ver, So as you can see, yo no me atrevería a decir esto va a ser así. No lo sabemos. I wouldn't dare to say everything's going to happen like this because we don't Ahora, know. lo que es importante del libro de Apocalipsis, Now, what is important in the book of Revelation, y es lo que quiero destacar en lo que nos queda, and it's what I want to disseminate in the time that's left, vamos a trabajar posiblemente como hasta una media hora más, we're going to work roughly about another half hour. es precisamente lo que tiene que ver con el contenido del libro en términos de Cristo. It's what has to deal with the content of the book in terms of Christ. Entonces, si ustedes van al libro de Apocalipsis, So if you go to the book of Revelations, vean que el libro empieza de la siguiente manera.
The book starts in the Ujú. following manner. Vea cómo lo dice, esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, por quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichoso los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Chapter 1 of Revelation, verses 1 to 3, the revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants what must soon take place. He made it known by sending his angel to his servant John, who testifies to everything he saw, that is, the word of God and the testimony of Jesus Christ. Blessed is the one who reads the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? So the question then is, what is the purpose of the book of Revelations? Es revelarnos a Cristo. It's to reveal Christ to us. Ese es donde la mayoría de la gente se confunde. That's where the majority of people are confused. El Apocalipsis no procura presentarnos o motivarnos a la especulación The book of Revelations isn't meant to motivate us to speculate o a meternos un susto. Voy a leer mi Apocalipsis para ver si me compongo este próximo año y dejo de andar ahí viviendo como me da la gana. or to scare us. That someone might say, hey, I'm going to read the book of Revelation so that maybe it'll scare me so I'll act better next year. Sino para afirmar quién es Cristo, But rather to reaffirm who is Christ, quiénes somos nosotros en Él who are we in him, y cuál es nuestra esperanza. and what is our hope. Porque quiero decirle algo que es lo que usted me ha escuchado decir siempre cuando hemos llegado al libro de Apocalipsis. Because I want to say something, which is something you've always heard me share whenever it comes to the book of Revelations. En realidad no importa si nos vamos a ir antes, durante o al final de la tribulación. In reality, it doesn't matter if we're going to go before, during, or after the tribulation. Y en realidad no importa tanto si el cielo se va a caer o si el diablo va a andar poniendo, marcando a la gente en la frente 666. And it doesn't matter if the heavens themselves fall or if the devil himself is going to be branding people with 666 on their foreheads. Lo importante es lo que Jesús dijo y es que tenemos que estar preparados. And the important thing is what Jesus said, that we always have to be prepared Porque el día y la hora no lo sabemos. because the day and the hour are not known. Entonces alguien podría decir, bueno, pastor, entonces ¿para qué Dios permitió que fuera escrito el Apocalipsis? So then someone could say, all right, Pastor, then why did Jesus permit for the book of Revelations Bueno, to be written? para que afirmáramos precisamente el hecho de el señorío de Jesús, For it to be reaffirmed, for the sovereignty of Christ to be reaffirmed, la efectividad de su sacrificio, the efficiency, or the effectiveness of his sacrifice, la esperanza que podemos tener los que hemos puesto nuestra confianza en él, the hope of those who have placed his confidence and trust in him, la triste realidad de aquellos que lo rechazan the sad truth of those who reject him, y la realidad de una vida futura con él, and the reality of a future with him. ¿verdad? Ahora, en el libro de Apocalipsis se expresa a través de un lenguaje simbólico que no terminamos realmente de comprender. And the book of Revelations is given in such a symbolic, prophetic language that it really is difficult for us to comprehend. ¿Verdad? Los sellos, los rollos, las copas, las trompetas, Right? The seals, the scrolls, the trumpets, the cups, los caballos de diferente color. the different colored horses, Ajá. La gran ramera, la mujer que carga un niño en sus brazos. the great whore, the lady who carries a baby in her arms. Ajá. Y todo puede tener una explicación, ¿sí? Ujú. And everything could have an explanation, of course. Por ejemplo, cuando vemos hablar sobre la mujer esa que carga al niño y que escapa del dragón, For example, when it's spoken about the woman who carries a child in her arms and she escapes the dragon, es muy fácil ver la similitud con Israel, it's easy to make connections with Israel, no María, not Mary, no, Israel, que es la que cargó a
al bebé Jesús o a Jesús o al Mesías. but Israel who carried the Messiah, or the baby Jesus. Entonces, ahora, si le preguntáramos a un católico, por ejemplo, vamos a ver que en la teología católica se cree que esa mujer que aparece ahí sobre la tierra y sobre dos estrellas es la Virgen María. So if you were to ask a Catholic, it's believed in Catholic religion that the woman that we see that's standing over the earth on atop some stars, that is the Virgin Mary. Ahora, si le pregunta a los evangélicos de hueso colorado, And if you ask some diehard evangelicals what they think that ellos this le van a means, decir que la gran ramera es la Iglesia Católica. they're going to tell you that the great whore is the Catholic Church. Me explico. Entonces, vean qué problema, ¿verdad? So this is a big problem. Entonces, ¿qué hacemos? So what do? Tener el concepto general. We have to have a general concept. El Apocalipsis es la revelación de Cristo. Revelations is the revelation of Christ. Y que él, de una manera maravillosa, le da un mensaje a Juan. And that in a marvelous way, he gives this message to John. Y sabemos que se lo da para que se lo comunique a 7 iglesias. And we know that he gives it to him so that he can communicate it to 7 churches. Que curiosamente, estas iglesias están aquí en el oeste de Turquía. Suroeste de Turquía. And funny enough, these churches can be found in the southwestern side of Turkey. Vean que aquí está Grecia. Here's Greece. Si viniéramos aquí hacia abajo, por aquí está Israel. And if we come over here to the east and come down, we would find Israel. Entonces, vean que ni siquiera el mensaje es para iglesias que están en Israel o en Jerusalén. So the message isn't even for churches that are found within Jerusalem. Son unas iglesias que están aquí en esta área, en el suroeste de Turquía. It's for some churches that are found in the southwestern side of Turkey. Y esas iglesias existían en esta época. And those churches existed in this time. Ahora, el problema con esas iglesias Now, the problem with those churches y el problema con el Apocalipsis and the problem with Revelations es que hay ciertas cosas que son difíciles de empatar cuando Juan hace la descripción de las iglesias. is that there are certain things that are hard to Match. to match with some of the descriptions that John makes about these churches. Especialmente en lo que nosotros conocemos, por ejemplo, la iglesia de Éfeso. Especially in what we know, especially concerning specifically the church of Ephesians. Ajá, de Éfesos. Éfesos. Ephesus, Ephesians, Ajá. Ephesus. Ajá. Y es que Timoteo era pastor de esa iglesia, no era Juan. And it's that the pastor of that church was Timothy, not John. Ahora, el mensaje es precisamente el de Cristo. And the message is that of Christ. Vea lo que dice en el versículo 8 del capítulo 1. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, que es el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. And this is in Ephesians? No, No, this is in Revelation chapter 8, verse no, 1. capítulo 1, verso 8. I'm sorry, this is Ephesians chapter 1, verse 8. No, Apocalipsis 1, 8. Revelation chapter 1, verse 8, sorry. Eso, gracias. Ya ahorita lo dejo comer, Eugenio. This says, me falta café. This says, I'm the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Ojo, Cristo, en el Apocalipsis, Cristo se nos presenta como el alfa y el omega, el principio y el final. Christ himself presents himself as the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Mis amados hermanos, no importa cómo vaya a terminar esta vaina, Él es el final. My brothers and sisters, it doesn't matter how all this is going to end, he is the end. Ajá. Si no voy a pasar por tribulación, bendito sea Dios. If I'm not going to go through tribulations, praise God. Pero si pasamos por tribulación, los hermanos del primer siglo se los comían los leones y morían con gozo. Yo espero el mismo gozo si tuviera que pasar por tribulación. But if we do have to go through tribulations, our brothers and sisters who died in the first century of the church were eaten by lions, were tortured, and they died with joy. And I pray that we would die with that same joy. Vea qué interesante. Dice, vea el versículo
el versículo 9 dice, yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. This is Revelation chapter 1, verse 9 to 11. And he says, I, John, your brother and companion in the suffering and kingdom and patient endurance that are ours in Jesus, was on the island of Patmos because of the word of God and the testimony of Jesus. On the Lord's day I was found in the Spirit, and I heard him behind a loud voice like a trumpet, which said, write on a scroll what you see and send it to the 7 churches, to Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Es un mensaje para la iglesia. It's a message for the church. Algunos dicen que estas iglesias representan a la iglesia del Señor en general. Some people say that this message to the church represents the Lord in general. Y que el mensaje y la confrontación que hace en los capítulos 2 y 3 And the confrontation and the message that he shares in chapters 2 and 3, todavía nos incluye a nosotros. it still includes us. Ahora, vea lo que dice el 12. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien con un aspecto de un hijo de hombre, ese Jesús, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura de su pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brillaba en todo su esplendor. Al verlo caía a sus pies como muerto, pero él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave de la muerte y sus dominios. This is verses 12 to 18. I turned around to see the voice that was speaking to me, and when I turned, I saw 7 golden lampstands, and among the lampstands was someone like a son of man, that's Jesus, dressed in a robe reaching down to his feet, and with a golden sash around his chest. His head and hair were like white wool, and as white as snow, and his eyes were like blazing fire. His feet were like bronze glowing in a furnace, and his voice was like the sound of rushing waters. In his right hand he held 7 stars, and out of his mouth came a sharp double-edged sword. His face was like the sun shining on its brilliance. When I saw him, I fell at his feet as though dead. And then he placed his right hand on me and said, do not be afraid. I am the first and the last. I am the living one. I was dead, and behold, I am alive forever and ever. And I hold the keys of death and Hades. Vean qué imagen más impresionante tiene Juan de este Jesús. And see what an impactful image John has with Jesus. No es el mismo Jesús que se les apareció a los discípulos, ¿recuerdan? It's not the same Jesus that appeared before the disciples. ¿Verdad? Que era el mismo Jesús con las marcas en sus manos y en su That costado. was the same Jesus with the marks on his hand and on his side. Ahora ¿cómo decirlo? Es que si le pudiéramos a un niño que lo describiera, tendría que describirlo como monstruo, ¿verdad? Como un ser de otro planeta. It's, to lack of a better interpretation or definition, if we had to ask a child to define what's going on, to describe it, they might even describe Jesus as a monster, like a being from a totally different planet. Ajá. Porque es como una ojos de fuego, una espada que sale de su boca. He's got eyes of fire, swords that come out of his mouth. Por supuesto que lo que nos está es describiendo al Jesús glorificado, que no necesariamente tiene esa forma, pero que tiene esa manifestación. Lo que vemos es su manifestación, su poder, su autoridad. And what we're seeing, what's being described here, who's being described here is a glorified Christ, who doesn't necessarily have all these features, but he manifests them. He manifests all of these things that are going on. Que
En todo el libro del Apocalipsis lo vamos a ver que se le reconoce como el Rey de Reyes. That in the entire book of Revelation, we're gonna see that he's being recognized as the King of Kings, Es el único digno. the only one who's worthy. ¿Recuerdan cuando decían quién es digno de abrir los sellos? Remember that whenever it is asked who is worthy of opening the seals, Y aparece Jesús. and Jesus appears. Después se le recuerda como el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. And he is recognized as the lamb that was slain before the foundations of the earth, Es el esposo de su esposa, la iglesia. the groom of the bride, the church. Ujú. Es el que viene victorioso en las nubes, es el príncipe del ejército del Señor. It is he who comes victorious on the clouds. It is he who is the commander of the armies of heaven. Vean que en ningún momento vemos a Jesús ni siquiera interactuando ni peleando con el diablo en todo el libro del Apocalipsis. In no moment do we see Jesus interacting or fighting with the devil. In no moment in the book of De Revelation. hecho, cuando el diablo es llevado preso, bastó un ángel que vino y agarró al diablo y a sus demonios y los echó en una prisión. Un solo ángel. In fact, whenever the devil is brought about bound, it is more than enough with one angel to grab the devil and to throw him into the abyss. Entonces, punto número 1 del libro de Apocalipsis, la preeminencia de Cristo. So point number 1, the book of Revelations, the preeminence of Christ. El Cristo que es Rey de Reyes y Señor de Señores. The Christ that is the King of Kings and Lord of Lords. Ahora, en los capítulos 2 y 3, Now, in chapters 2 and 3, vienen los mensajes a la iglesia. come the messages to the church. Ustedes lo leyeron. You read it. A cada iglesia se le reconoce algo positivo. And in every letter, to every church, something positive is recognized. Pero también se le hace un reclamo, se le dice, hey, has perdido el primer amor. But in each one, there's also a charge brought against them. Hey, you've lost your first love. Estás tolerando a esos que predican falsa doctrina. You're tolerating those who preach false doctrines. Hey, te has volvido tolerante. Hey, you become tolerant. Te crees rico, pero en realidad eres pobre. You believe that you're rich, but in reality you're poor. Has permitido al espíritu de Jezabel que te seduzca. You've allowed the spirit of Jezebel to seduce you. Y yo creo que es un mensaje que es prevalente para nosotros. And I believe that it's a message that's prevalent for us. Porque todas las iglesias tenemos nuestras virtudes. Because all of the churches, we have our virtues. Y la iglesia de Cristo en general tiene sus virtudes. And the Church of Christ in general has its virtues. Pero tenemos nuestras debilidades. But we also have our weaknesses. Mientras leía esta semana esto, me preguntaba, ¿cuál será? Si nos escribieran una carta a nosotros, ¿qué dirían de nosotros como congregación? And this week I thought to myself, if for whatever reason a letter had been written to us, to CT, what would that letter say? Y créame que algo nos diría el Señor que nos falta o que estamos haciendo mal. And believe me that the Lord would probably point out something that we're either lacking in or something we're doing wrong. Pero vea que no hay un desprecio, no dice ya, ustedes están desechadas, no, tienen que corregirse. But it's not, he's not just saying this to say, oh, well, you're done with, like it's too late. No, he's giving ways for them to, telling them what they need to correct. Ajá, porque lo que está diciendo es hay una tarea y hay algo que va a suceder y tienen que estar listas, tienen que estar preparadas, tienen que estar santificándose. He's giving them homework. He's telling them, hey, there's something that's going to happen, and he's giving them a way for them to be able to prepare themselves. Ahora, en el capítulo 4 dice, después de esto miré, allá en el cielo había una puerta abierta y la voz me había hablado antes con sonido como de trompeta, me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. In chapter 4, verse 1, it says, after this I looked, and there before me was a door standing open in heaven, and the voice I heard speaking to me like a trumpet said, come up here, and I will show you what must take place after this. De ahí es donde los futuristas dicen, ahí es el rapto, ahí es donde pasa el rapto. And that's where the futurists say, that's where the rapture happens, right there. Pero no lo dice, no dice que eso es así. But it doesn't say Ahora, it is like that. Del capítulo en adelante, del capítulo 4, Now, from chapter 4 and on,
Empieza la tierra a recibir el juicio, The earth begins to receive judgment porque empiezan los rollos, because ¿verdad? the scrolls start. Un rollo con 7 sellos, One scroll with 7 seals, y cada sello tiene una plaga destructiva and each seal has a destructive plague descrita o ilustrada con un caballo. Ujú. illustrated with a horse. Después en el capítulo 6 igual, el capítulo 7 se da el asunto de los que son sellados, los 144,000. Chapter 6 continues with those seals, and in chapter 7 we see the 144,000 that are sealed. Que no es como los testigos de Jehová dicen que ellos son los que tienen a los 144,000 sellados. Obviamente es un número simbólico porque somos más que esos. And obviously it's not how the Jehovah's Witnesses say that they have the ones that are 100, that are the 1,000 that comprise the 144,000. That's not true. This number is symbolic because we're more than 144,000. Describe a aquellos que son parte de ese grupo de gente que se mantuvo fiel y que dice que limpiaron sus vestidos, que tenían sus vestidos blancos. This says that we comprise the great multitude who were able to keep their robes white. Después, el 8 y en el 9 están las trompetas y los ayes. In 8 and 9 are the trumpets and the censers. No, de ayes, de woes. Oh, the woes. Ajá. Ay de ustedes, ¿verdad? Son 3 ayes que se proclaman desde el cielo. There are 10 woes. The woe is he. The 10 woes that are pronounced from heaven. Es curioso que en el capítulo 10, and in chapter 10, el ángel, en el versículo 9 dice, me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo, tómalo y cómetelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Le tomé de la mano del ángel, me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. Entonces me ordenó, tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esto es en capítulo 10, 9 y 10. Yes, this is in Revelation chapter 10, verses 9 and 10. So I went to the angel and asked him to give me the little scroll. He said to me, take it and eat it. It will turn your stomach sour, but in your mouth it will be as sweet as honey. I took the little scroll from the angel's hand and ate it. It tasted as sweet as honey in my mouth, but when I had eaten it, my stomach turned sour. Vean que alguien explicó una vez que hay una gran diferencia de profetizar sin haberse comido el libro que después de comerse el libro. And someone once said that there's a great difference between someone who prophesies with having had eaten the book and someone who prophesies without eating the scroll. Después de eso, en el 11 aparecen los 2 testigos. And then in verse 11, in chapter 11, we have the 2 witnesses. Recuerdan, los matan y después resucitan. They're killed and then they resurrect. Se proclama se suena la 7ª trompeta. The 7th trumpet is sounded. Y en el capítulo 12 es cuando aparecen la mujer y el dragón. And in chapter 12 is when the woman and the dragon appear. En mi opinión, una gran descripción de Israel y del Mesías dentro de Israel. A big description of Israel and of the Messiah within Israel. Por cierto, aquel que era serpiente en Génesis, ahora en Apocalipsis es dragón. And also notice that the one that was mentioned as a serpent in Genesis is now a dragon here in Revelation. Hasta el diablo creció. Which means even the devil grew. Y hay gente que están aquí en esta tierra y más bien les pasa todo lo contrario. And there are people who are on this earth and actually the contrary happens to them. Después de este intermedio vienen los juicios otra vez. After this interim, we have the judgments again. Porque aparece la bestia. Because the beast shows up. Que es la que se supone que va a andar poniendo los sellos, a marcar a la gente para identificarlos como su pertenencia. Who is the one who's going to be supposedly putting a seal on those who belong to him, who are his property on earth. Y el número de la bestia es 666. And the number of the beast is 666. Que es número de hombre. That is the number of man. Entonces, claro, aquí es donde ha habido tanta especulación, ¿verdad?
So here is where we had a lot of speculation. Desde que yo me convertí hace 30 años, vengo escuchando gente diciendo que es el 666. Ujú. And from 30 years when I had converted to Christ, I've heard nothing but different speculation and theories on what the number 666 stands Y for. la marca de la bestia era el código de barras. Ajá. The mark of the beast was the barcode. Que la bestia era aquel presidente, creo que se llamaba Gorbachev, el que tenía una mancha en la cabeza. El ruso. The mark of the beast was that Russian President Gorbachev, who had that thing that he wore on his head. Tenía una mancha en la cabeza. Oh, he had a stain on his head. Después, en el capítulo 14, And then in chapter 14, aparece el Cordero otra vez con los 144,000. we have the Lamb again, and the 144,000. Ajá. Y ese viene y hace la gran cosecha. He comes and brings about the great harvest. Ajá. Y hay una cosecha de almas. And there's a harvest of souls. Aparentemente, almas que se quedaron en la tierra, que no se fueron en el rapto. Souls who stayed on earth, who did not go in the rapture. Pero que no se doblegaron ante la bestia y su marca. But who did not submit to the beast and his mark. Después de eso, en el 15 y en el 16, and then in 15 and 16, se desatan ahora las copas de la ira de Dios. We now have the cups of God's wrath, the bowls of God's wrath. Y es destrucción, etcétera. And it's destruction and etc. En el 17 aparece la gran prostituta. 17, we have the big prostitute. La gran ramera. The great whore. Que en mi opinión, como opinan muchos, es un sistema, no es una religión, es un sistema que combina la falsa religión con la política. And in my opinion, and I've heard others say this as well, that it's a system. It's a system that intermixes politics and religion. Ajá. Y en el capítulo 18 es destruida. And in chapter 18, it is destroyed. En el 19 se nos cuentan las bodas del Cordero. And in chapter 19, the weddings of the Lamb are described. Y es maravilloso porque dice en el versículo 1, después de esto oí en el cielo un tremendo bullísimo como el de una inmensa multitud que exclamaba, aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos, ha condenado a la gran prostituta con sus adulterios, etc. Y es una alabanza de victoria. In chapter 19, it says, after this I heard what sounded like the roar of a great multitude in heaven, shouting, salvation and glory and power belong to our God, for true are and just are his judgments. He has condemned the great prostitute, and other big worships and praises that are given to Christ. Ahora, en la mitad de ese capítulo, and halfway through that chapter, es cuando se da su segunda venida, que Jesús regresa. Is when the second coming occurs. Y es bonito en el versículo 16, dice, en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. And verse 16 says, on his robe and on his thigh, he has this name written, King of Kings and Lord of Lords. Versículo 19, entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales en presencia de ella, con las cuales ganaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron muertos por medio de la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Todas las aves se saciaron devorando la carne de ellos. Verse 19 of chapter 19. Then I saw the beast and the kings of the earth and their armies gathered together to make war against the rider on the horse and his army. But the beast was captured, and with him the false prophet who had performed the miraculous signs on his behalf. With these signs he had deluded those who had received the mark of the beast and worshipped his image. The two of them were thrown alive into the fiery lake of burning sulfur. The rest of them were killed with the sword that came out of the mouth of the rider on the horse, and all the birds gorged themselves on their flesh. Versículo capítulo 20. Después de eso, dice, vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo. Creo que hasta se ha dado cuenta de que y una
Otra vez, vi además un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón y a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, lo encadenó por 1000 años, lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por corto tiempo. Verse 1 of chapter 20 to verse 3. And I saw an angel coming down out of heaven, having the key to the abyss, and holding in his hand a great chain. He seized the dragon, that ancient serpent, who is the devil, or Satan, and bound him for 1,000 years. He threw him into the abyss, and locked and sealed it over him, to keep him from deceiving the nations any more, until the 1,000 years were ended. After that, he must be set free for a short time. Ajá. Y después de los 1000 años, donde gobierna Jesús, el Satanás es soltado nuevamente. And after the sovereignty, the reign of Christ's reign for 1,000 years, and Satan needs to be let loose for a little bit. Y el diablo ya es al final, dice cuando se cumplan versículo 7, los 1000 años Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra, rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad amada, pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. And this is chapter 20, verses 7 to 10. When the 1,000 years are over, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them for battle. In number, they are like the sand on the seashore. They marched across the breadth of the earth and surrounded the camp of God's people, the city he loves. But fire came down from heaven and devoured them, and the devil who had deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet have been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. Ajá. Entonces, ahí es el destino, veamos el destino final del diablo. El This lago is de fuego. the final destiny of the devil, the lake of fire. Ahora, póngale atención al 11. Dice, luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia oyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió a sus muertos, la muerte a sus dominios, y devolvieron los suyos. Entonces cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y sus dominios fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Verses 11 to 15 of chapter 20. Then I saw a great white throne, and him who was seated on it. Earth and sky fled from his presence, and there was no place for them. After I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened, another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done as recorded in the books. The sea gave up the dead that were in it, and death and Hades gave up the dead that were in them. And each person was judged according to what he had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. ¿Ok? Vea entonces que en este juicio del trono blanco, todos fueron juzgados. So in this judgment of the great white throne, everyone is judged. Ajá. Los que estábamos en Cristo somos confirmados para la eternidad, Those of us who are in Christ are confirmed to eternity. pero los que estaban sin Cristo, que nunca fueron escritos en el libro de la vida, son arrojados al lago de fuego. But those who are without Christ, who never received the name, who never had their names written in the book of life, are thrown into the lake of fire. Y eso es la muerte segunda. And that is the second death. Ajá. Es la muerte en la que permanecerán las personas por la eternidad. The death in which some people will remain for all of eternity. Ahora, Apocalipsis pudo haber terminado ahí, pero no termina ahí. Now, Revelations could finish there, but it doesn't. Y sino que nos sorprenden cómo termina y ya vamos a terminar. Dice But así, it surprises us in how it finishes, and then we're going to finish. capítulo 21. Chapter 21. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparaba como una novia hermosa vestida para su prometido. Chapter 21, verse 1. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea.
I saw the holy city, the New Jerusalem, coming out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Now the dwelling of God is with men, and he will live with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. Dice, versículo 6, también me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, idolatrías y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Verse 6 to 8, he said to me, It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To him who is thirsty, I will give to drink without cost from the spring of the water of life. He who overcomes will inherit all this, and I will be his God, and he will be my son. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Versículo 22. Verse 22. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso, el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni luz ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche, y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. So this is from verse 22. I did not see a temple in the city because the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. The city does not need the sun or the moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and the Lamb is its lamp. The nations will walk by its light, and the kings on the earth will bring their splendor into it. On no day will its gates ever be shut, for there will be no night there. The glory and honor of the nations will be brought into it. Nothing impure will ever enter it. No will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. Capítulo 22, versículo 1. Luego un ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán y lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán la luz de la lámpara ni del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Chapter 22, verses 1 to 5. Then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb, down the middle of the great street of the city. On each side of the river stood the tree of life, bearing 12 crops of fruit, yielding its fruit every month. And the leaves of the tree are for the healing of the nations. No longer will there be any curse. The throne of God and of the Lamb will be in the city, and his servants will serve him. They will see his face, and his name will be on their foreheads. There will be no more night. They will not need the light of a lamp or the light of the sun, for the Lord God will give them light, and they will reign forever and ever. Bueno, terminemos porque ya nos fuimos un montón hoy, pero es el último día. And we'll end now. I know we went over, but today's the last day. Observen varias cosas. Observe several things. Número 1. Number 1. Nosotros, los que hemos tenido fe, estamos escritos en el libro de la vida. Those of us who have had faith have our names written in the book of life. Por lo tanto, nuestro destino es su presencia para siempre. Therefore, our destinies are in his presence. Número 2. Number 2. No vamos a estar en el cielo, en una nube. We're not going to be in heaven on a cloud. No fuimos hechos para estar en el cielo. We weren't made to be in heaven. Vamos a estar en un cielo nuevo y una tierra nueva. We're going to be in a new heaven and in a new earth. Ya sea que Dios destruya esta y nos dé una nueva o que la regenere. No sabemos cómo va a ser. We don't know if God's going to do away with this earth and make a new one or regenerate this one. Pero vean que no estamos en el cielo. But see that we're not in heaven. Estaremos en una ciudad. We will be in a city. Por lo tanto, seguiremos siendo parte de un reino. Therefore, we will continue to be part of a kingdom. 3. No hay templo. 3. There is no temple. No hay necesidad de ese aspecto religioso. There is no need for that religious aspect. Porque nunca fue el diseño de Dios.
because it was never the design of God. Nunca fue el deseo de Dios los templos, nunca. It was never the design of God, the temples. Fueron una imagen They were an image de nosotros que ahora somos el templo de Dios. of us who are now the temple of God. Vamos a tener comunión con Él eternamente. We're going to have communication with him, communion with him eternally. 4, 4, tendremos acceso de nuevo al árbol de la vida. we will have access once again to the tree of life. El que perdimos el acceso en el jardín del Edén, volveremos a tener acceso a él. The one that we lost access to in the Garden of Eden, we will A have vivir access to again, eternamente, to live eternally, disfrutando de la vida de Cristo, que es el árbol, rejoicing in the life in Christ. que nos va a dar sanidad, salud. He's going to give us health, healing. Y 5, And 5, vea que seguirá habiendo reyes, there will continue to be kings, honra, honor, riquezas. riches. Por lo tanto, Therefore, y los dejo pensando con esto, and I'll leave you thinking on this. posiblemente la vida, la manera en la que vivamos ahora, It's possible that the lives that we're living right now va a definir cómo entremos a esa eternidad. is going to define how we walk into that eternity. Porque vea que sigue habiendo reyes de naciones. Because there are still kings of nations. Por lo tanto, a mí me gustaría entrar a esa etapa como rey. Therefore, I would Honestamente. like to enter into that new phase in my life as a king, No como un simple siervo. not as a simple servant. Por eso debemos trabajar en la administración ahora. That's why we should work in administration now. Terminemos con los últimos versículos. Versículo 12 dice, We'll end with the following verses. Verse 12 says, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, y el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. verse 12, behold, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Blessed are those who wash their robes, and that they may have the right to the tree of life and may go through the gates into the city. Dichosos Blessed, todos nosotros all of us, que lavamos nuestras ropas en la sangre de Cristo. wash our robes in the blood of Christ. Y ahora tenemos derecho al árbol de la vida. And now we have a right to the tree of life. Amén. Amen. Bien, mis amados, hemos terminado este proceso. My beloved brethren, we have finished this process. Los felicito. I congratulate all of you. Gracias por todo su tiempo Thank you for all of your time. y espero que este estudio que hicimos este año los haya edificado. And I pray that all the studies that we did this year have edified you. Me siento muy orgulloso de ustedes. I'm very proud of all of you. Así que muchas gracias.